Preocupación en los mercados ante el riesgo de otro shock bancario que podía darse a través del peligro que hay con las pérdidas latentes en los bancos regionales. Los bancos regionales de Estados Unidos han tenido un comportamiento atroz en bolsa y mucho peor, por supuesto, que el de los grandes bancos. ¿Por qué tienen los bancos regionales de Estados Unidos problemas de pérdidas latentes? Fundamentalmente por haber invertido en el año 2021 2022 en bonos a largo plazo del Estado en un momento en el que la Reserva Federal decía que la inflación era transitoria y el gobierno decía que estaba implementando la política de reducción de la inflación, que por supuesto fracasaron porque se dedicaron a imprimir mucho más dinero. Y claro, ¿qué es lo que ha generado? Una enorme pérdida latente en los balances de estos bancos regionales. La realidad, en cualquier caso, es que no se puede esperar un efecto contagio, pero sí la razón por la que los inversores han empezado a reducir posiciones en banca es por la percepción correcta de que los que tienen demasiada exposición en sus activos a deuda soberana se van a encontrar o con pérdidas latentes o con un agujero significativo, porque la pérdida de confianza en la deuda soberana de los países desarrollados es un gran problema y la inflación es un síntoma de ello. Es decir, los gobiernos han superado el límite económico, más deuda significa menos crecimiento, el límite fiscal, más deuda significa que los costes por intereses se disparan aunque bajen los tipos y aunque se suban los impuestos, y número 3, el límite inflacionario, que es la evidencia de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y la moneda es deuda. Que no te engañen. Uno de los momentos más complicados de lo que hemos vivido en los últimos años ha sido todo este batiburrillo de cuestiones geopolíticas que le generan tanta ansiedad a los inversores. Un montón de inversores, a pesar de que ven los niveles máximos de la bolsa, etcétera, pues están muy preocupados porque ven en los medios de comunicación una tensión geopolítica que les parece sin precedentes. Para hablar de todo ello y para hablar también sobre inteligencia artificial, tenemos a Covadonga Torres Asiego, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y que además es una colaboradora habitual de Negocios TV. ¿Cómo estás, Covadonga? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación, que bueno, esto es un placer siempre estar aquí. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Cuéntanos primero, me gustaría hablar sobre todo esto de las iniciativas de la Unión Europea con respecto a la inteligencia artificial y al control de los chats, y es una iniciativa que se ha parado ahora últimamente por parte del Parlamento Europeo, pero me gustaría saber en qué situación está todo eso. Hombre, el escenario parece orwelliano cuando la Unión Europea declara en esa iniciativa que quieren quitar el cifrado de extremo a extremo de todas las conversaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que redes sociales, correos electrónicos, cualquier tipo, ¿no?, de mensajería sería analizado de extremo a extremo. No sabemos qué palabras serían las clave para desencadenar esa observación por parte de un ente externo, en este caso la Unión Europea, porque la premisa es que quieren acabar con el contenido de material de abuso infantil, cosa que es legítima o parece legítima, pero el principio de proporcionalidad es excesivo. Te quito tu privacidad absoluta a cambio de darte una seguridad, pero claro, la IA en este caso funciona según las palabras clave, ¿no?, que puede haber en un mensaje. ¿Qué palabras son las clave para que se dé esa premisa de que puedan investigar un correo que puede ser, no digo íntimo, pero ya de carácter profesional? Esto nos dejaría a todos pues un poco a la intemperie a nivel de privacidad. Y otra cosa dentro de esa iniciativa es que qué casualidad que no se aplica con ciertas personas. Si eres político, si tienes cargos en defensa, algún tipo de responsabilidad, incluso decían periodistas, no se aplicaría esa contemplación de sus mensajes. Claro, los políticos no son seres de luz ni mucho menos, y está en sus manos precisamente el poder del destino de todas las naciones. ¿Por qué entonces la Unión Europea insiste, además promovido también por Francia, en esa lectura de mensajes que realmente podría ser, vamos a decir, la puerta trasera de control de la disidencia? Porque además las redes sociales son una cosa pues muy positiva, y es que no solo escuchamos un discurso único, escuchamos mucho tipo de discurso. ¿Cómo sabemos
qué palabras van a ser las que desencadenen esa, ¿no?, observancia de nuestros mensajes. Y esta iniciativa ha sido parada de momento, pero ¿continúa, va hacia adelante o ya se puede dar por imposible de ponerse en marcha? Está suspendida porque imagino que quieren hacer ciertos retoques. Sin embargo, si vamos a Reino Unido, que es la nación hermana prima, vamos a decirlo de esta manera, que ya no está en la Unión Europea, pero nos inspiramos en lo bueno y en lo malo también, ya en Reino Unido, de hecho, cualquier usuario que ahora mismo use X, hace poco intenté acceder a un tweet y me pedía, antes de acceder, una foto de mi cara, para reconocer si soy mayor de edad. Y digo, pero es que los rasgos son tan... No sé, a lo mejor un joven tiene barba, tiene 17 y puede aparentar que tiene 20 y tantos años. Ya. No es objetivo. ¿Eso existe ya? Sí, tengo aquí una imagen. Sí, no lo dudo. No eso ya se aplica y de hecho imagino que cualquier usuario, yo invito a que empiece a mirar tweets sobre el Reino Unido. A mí me ha pasado de que si quiero acceder tengo que hacerme una foto de mi rostro. Claro, a mí ¿quién me garantiza qué hacen con mi rostro? Porque el control biométrico se utiliza para tema de bancos, de seguridad en bancos, incluso para desbloquear un teléfono. Y ya en Reino Unido esto se hace, ya ha habido ya 13.000 detenciones por parte de, por comentarios que había en redes sociales. Sí. Claro, es verdad que es el último bastión de la libertad de expresión, lo sabemos todos, pues es impresionante. Claro. La verdad es que el tema es preocupante, pero sobre todo es preocupante porque se genera esa primero idea de que hay que introducir un control basado en, obviamente, pues la utilización de los mensajes para terrorismo o para pedofilia, etcétera, etcétera, cosa con la que estamos todos de acuerdo, pero claro, luego se utilizan unos baremos muy vagos, ¿no? Claro, tampoco sabemos qué palabra puede ser clave en un mensaje. A lo mejor nos estamos enviando un mensaje y te pongo en el mensaje, tengo información. Claro, yo no sé si la IA que nos lea el mensaje decir, uy, ¿información de qué? Y ya está leyendo mi correo de forma innecesaria y a lo mejor viendo pues, una conversación de trabajo profesional o secreto profesional. Imaginemos también el caso de los abogados. Claro. El secreto profesional, ¿dónde queda también en este caso? Por supuesto, estamos todos en contra de material de abuso infantil, eso, faltaría más, pero es un intento de la Unión Europea también para tener más información sobre nosotros, porque esto, chat control, Eurodigital, el ID digital, o sea, es una iniciativa general que también es confusa, porque luego hablan de ese kit de supervivencia. Sí. Y te dicen, ten dinero en efectivo, no tengas Eurodigital, no entiendo bien dónde quiere ir a la Unión Europea. Y esto está suspendido, no está todavía. Esto no está eliminado. No. Eliminado, claro. Esto está enmarcado dentro de la ley esta de defensa de la democracia o no tiene nada que ver. Hablan de defensa de la democracia, puedes amoldarlo si quieres, porque ya sabes que la normativa pues, se puede, según que el uso del léxico y del lenguaje, pues sí, esto es una iniciativa de la democracia, pero yo creo que sería más para la prevención de delitos. Ya. Pero para mí, bajo ese principio de proporcionalidad, creo que es excesivo. Y también ya un exceso paternalista del Estado. Ya. ¿Por qué damos por hecho entonces que el Estado siempre va a ser bueno? Claro. ¿Y quién vigila al vigilante? ¿No? Que ellos... ¿Y por qué? Porque claro, están excluidos los políticos. Hay ciertos políticos, sí, que estarían excluidos. Ya. Precisamente aquellos... se criticó mucho a von der Leyen porque por WhatsApp consiguió los contratos de Pfizer, ¿no? Yo cualquier cosa que hago en el trabajo lo hago por correo institucional y no lo puedo borrar porque además si lo borro, pues qué extraño, ¿no? Pues por ejemplo, von der Leyen dudo que le apliquen chat control. Ya. No, la verdad es que la situación es como mínimo para estar atentos, ¿no? Con ese avance del euro digital, con ese avance de la identidad digital europea, etcétera. Todo estos son factores que hay que tener en cuenta porque siempre hay un riesgo de utilización para el control social. Vamos al tema de la geopolítica, ¿no? Vamos al tema de la geopolítica que a todo el mundo le tiene tan preocupado. Tú sostienes que no es lo que percibe la gente, que la posición entre Estados Unidos y China no es una posición de confrontación, ¿no? No tanto. Yo creo que ahora mismo también se desea que haya una confrontación social y que uno apoye a otro como un hooligan. Por ejemplo, yo soy
trumpista y por eso estoy en contra de China. Ya. Pues no, porque en el fondo luego negocian. Ya. Y lo que nosotros percibimos, o eso es lo que yo quiero dar a entender, ¿no?, en la conversación de hoy, que vemos un 20% de lo que realmente ocurre. Ya. El viernes pasado, antes de recibir a Zelensky, Trump llama a Putin 2 horas, la gente, ¡ay, Dios mío, les va a dar los misiles Tomahawk, esto va a ser una escalada de la guerra! Pero si conocemos a Trump, y Trump es un negociador, Trump no iba a dar en ningún momento esos misiles, llama a Putin y encima hablan del estrecho de Bering, que eso sería una cosa pues, muy positiva para ellos, porque son pues, 100 kilómetros de estrecho que uniría pues, Alaska con Rusia. Ya. Y sería, claro, a nivel de comercio esto sería fantástico, y aquí entra también China. China también, que sus buenas relaciones con Rusia, podría comerciar de forma más directa también con Estados Unidos. Y la gente debe pensar que China se lleva mal con los americanos con China, y es todo un poco una contemplación del teatro diplomático. Un proceso de negociación en titulares, ¿no? Ahora mismo estamos con titulares todos los días sobre la batalla comercial entre China y Estados Unidos Siempre. y sobre si va a haber aranceles del 140%, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú que eso se va a mover en los próximos meses? En la anterior guerra que tuvimos, creo que fue abril y mayo, ¿verdad? El día de la liberación, al final llegaron a un acuerdo. Siempre es verdad, aunque sean amigos comerciales o aliados comerciales, hay una cuestión de egos identitarios. Yo soy Estados Unidos, yo soy China, y vimos ese intercambio. Yo soy una cultura de 5.000 años, respondía a China, Estados Unidos respondía, pues yo soy la primera potencia del mundo. Al final llegarán a un acuerdo. Y yo creo que la gente no sabe leer a Donald Trump muchas veces. Donald Trump es un negociador nato desde pequeño. O sea, si uno ve su trayectoria, no, es que era hijo de ricos, me da lo mismo. El tío sabe negociar. Y él negocia, te lleva, además, él lo llama técnica de máxima presión. Sí. Para conseguir una negociación. Claro. Y de China va a conseguir negociación, pero que la gente no se equivoque. China compra a Estados Unidos compra a China, son aliados comerciales. Es cierto que a cuestión de identidad son muy diferentes, pero no es que aquí todos sean enemigos de todo el mundo. Incluso ahora mismo con Rusia, ¡ay, Dios mío! Va a haber escalada del conflicto porque Putin porque Trump va a dar misiles Tomahawk a Ucrania. Sabíamos que no, porque ya se negó Estados Unidos a que Alemania enviara misiles Taurus en su momento. La gente no sabe leer tampoco a los políticos, o yo creo que se deja llevar por los sentimientos. O es también lo que se transmite hacia la gente vía los medios de comunicación, ¿no? Sin embargo, la posición de China sí parece ser de intentar unirse a sus aliados de los BRICS, ¿de acuerdo? E intentar separarse de lo que es el sistema monetario que conocemos, ¿no? ¿Cómo lees tú esto? Hombre, aliados siempre los BRICS. De hecho, cuando fue la cumbre de Shanghái, fue el 1 de septiembre, el 1 o 2 de septiembre, hablaba, ¿no?, de que China, que el dragón tenía que caminar junto al elefante, refiriéndose a la India, porque tontos tampoco son. Claro. Son aliados que están más cercanos a nivel geográfico. También hablamos de las tierras raras o materiales que ellos disponen. China tiene el 70% de tierras raras y tiene un material, hablando de ella, que es indispensable, que es el silicio, en un 70%. Claro, si yo puedo tener negocios con Rusia, que también tiene recursos, con la India y todos los que estén a su alrededor, pues ella también se ve reforzada, que luego nos lo venderán a nosotros, por cierto. Claro. Miremos el fenómeno del coche eléctrico, que ahora en cualquier ciudad, bueno, en cualquier calle de Madrid ya me encuentro uno. Claro. Y esto era impensable hace 2 años. Claro. Efectivamente, también ahí hay un problema, ¿no?, que es el de las tierras raras y... el silicio, todo esto. Las tierras raras no son tan raras, hay muchas tierras raras por ahí, lo que no hay es la voluntad de desarrollarlas, ¿no? Exacto. Hay una carrera en la que hay una, digamos, una importancia de que el tiempo de que se lleve a cabo lo antes posible ese desarrollo o esto es imparable. Hay una carrera, sin embargo, en este caso Europa no es partícipe, porque nosotros tenemos un 2% porque no explotamos nuestras propias tierras raras, dependemos de terceros países, por las cuestiones, ¿no?, ecológicas, por cierta normativa, se hablaba del fracking, que se prohibía el fracking también. Entonces Europa
si quisiera, incluso podría tener más tierras raras, acceso a ellas también para desarrollo tecnológico. Sí. Sin embargo, es verdad que en un 70% las más relevantes cara a tecnología se concentran en China. Que luego, por cierto, el tema Israel-China, Israel colabora mucho con China también en el tema de tecnología. Claro. Sí. Cuando dicen, ¿no? ¿Y por qué China no dice nada respecto a lo de siempre? Es que son negociadores. Y Israel y China a nivel de seguridad también son espectaculares los israelíes y negocian con China. Claro. No, hombre, por supuesto, eso yo creo que eso es muy evidente, ¿no? Que hay una diferencia importante en cuanto a la percepción de qué es lo que hace China con respecto a las potencias más importantes en cuanto a tecnología. Ahora mismo hay otro frente abierto, que es el tema de las empresas tecnológicas y las patentes. Sí. Uno de los problemas que Estados Unidos está poniendo encima de la mesa es el de el robo de propiedad intelectual. ¿Eso tú crees que va a ir dentro del paquete de negociaciones o que es algo que está poniendo escollos a esas negociaciones? Cuando propiedad intelectual nos referimos, por ejemplo, al tema de los coches eléctricos, a ese tipo de cuestiones, ¿verdad? O cualquier cosa. Una de las, por ejemplo, pues cualquiera que mire el software de las empresas y las plataformas chinas está literalmente copiado, ¿no?, de las empresas norteamericanas, ¿no? Bueno, incluso el modelo de ciertos coches. El otro día vi uno y dije, anda, pero si esto es igual que un Volkswagen, o sea, era idéntico. Sí, es cierto, además China, si estudiamos su historia a modo de industria, copiaba todo y luego ahora ha creado. Ha dejado de copiar, pero claro. De ser copiador para... Sí. Pero incluso un pintor que cuando cambia de modelo, cuando su musa o su modelo cambia, igualmente siempre verá rasgos de su musa anterior en todos los cuadros. Y yo creo que, a ver, cuando hablamos de Alemania, en sus buenos tiempos, pues siempre ha sido un referente. Estados Unidos también, a nivel de tecnología, ha sido un referente, pues sigue copiando. Ahora bien, no sé si ese será la piedra angular de toda la relación, pero esto es como me preguntaban el otro día, cuando ChatGPT me da un texto, ¿es mío? Hombre, ha cogido referencias de internet, cosa que está feo, pero el texto original al final es tuyo. Yo creo que ahí sería la cuestión. Y si entonces miramos qué es lo que podemos esperar en cuanto a las negociaciones, en ese tema de la propiedad intelectual, ¿qué crees que puede pasar? En esa cuestión va a ser más complicado, porque cuando hablamos de propiedad intelectual y es una inspiración, aunque sepamos evidentemente que han copiado los mismos patrones, la creación final se puede considerar autoría de otra persona. Esto ha pasado con ChatGPT recientemente, IAs generativas. ¿El texto a quién pertenece? Hombre, a nivel ético, yo te lo tengo muy claro, coges inspiración de autores que hay en Internet o posicionamiento SEO, es indiferente. ¿Habría que hacer referencias? Sí, si tú le pides referencias a ChatGPT, te da las referencias. Obviamente vemos un coche eléctrico que es idéntico a un Volkswagen, pero idéntico, pues aquí habría una serie de responsabilidades. Pero a nivel de propiedad intelectual, a nivel internacional, es muy complejo. Incluso cuando patentas algo aquí en España, es muy difícil que incluso en Italia no se copie ese modelo. Sobre todo a nivel de empresa, también se copia mucho el modelo de negociación. Está claro. Por lo tanto, lo que tú crees es que lo que ahora mismo está asustando a la gente con respecto a intensificar la guerra comercial entre Estados Unidos y China es un proceso que llevará a una negociación sí o sí. Sobre todo de las tierras raras, porque la última noticia que tengo conocimiento, ahora China va a pedir un certificado de todas las empresas norteamericanas que utilicen tierras raras en tecnología, claro. Eso serán un 90%. Claro, todas. Y claro, quiere un certificado de cada una, pero en porcentaje mínimo les da lo mismo. Con que haya mínimo de porcentaje, ya sea tierras raras en sí o tecnología que haya utilizado las mismas y estén refinadas, lo va a pedir, lo va a solicitar. Entonces también están jugando, China también juega a su manera, a la máxima presión. Claro, claramente. Absolutamente fascinante, en los próximos meses lo vamos a ver. Yo creo que es muy evidente que estamos en un proceso de negociación en tiempo real y a través de los titulares de la prensa, y te agradezco muchísimo que te hayas unido al programa. Ya saben que también le pueden ver sus comentarios en negocios, en los programas tanto de José Bizner como en el resto. Muchísimas gracias, Covadonga. Un placer, gracias a ti.
Susto en el mercado con los nuevos miedos ante la banca regional de Estados Unidos y el impacto para la banca del resto del mundo. ¿O qué es lo que está ocurriendo en los activos de la banca? Vamos a ver algunos gráficos. En este gráfico lo que podéis ver es que la banca regional ha tenido un comportamiento en bolsa absolutamente negativo en Estados Unidos. De hecho, pérdidas en lo que va de año. Bloomberg muestra cómo las dudas sobre su balance y las pérdidas no realizadas en esa inversión en bonos a largo plazo le está pesando todavía mucho a la banca regional, que lo ha hecho mucho peor que los grandes bancos estadounidenses. Detrás de todo esto no es que esté miedo a la banca regional, sino el verdadero problema es ¿cuál? El problemón gigante de los pasivos, las pérdidas latentes en los pasivos por inversión en bonos a largo plazo. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico podéis ver perfectamente ese factor, el agujero gigante que tiene la banca regional de Estados Unidos en lo que son pérdidas latentes en bonos a largo plazo. ¿Qué es lo que pasó en ese periodo, en el año 2021-2022? Ay, mis queridos amigos, lo que pasó fue que la banca regional se creyó lo que decía la Reserva Federal de que la inflación era transitoria, se creyó lo que decía el gobierno de Estados Unidos de lo de reducir la inflación con el Inflation Reduction Act. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que tienen unas pérdidas por haber comprado bonos caros y a largo plazo muy importantes que todavía no se han solventado. Vamos al siguiente gráfico. En Estados Unidos vemos cómo el déficit se reduce. Se ha reducido el déficit de manera significativa con varios factores que hay que tener en cuenta. El primero, por supuesto, es que los ingresos fiscales se han disparado. El segundo, muy importante, es que se ha reducido el gasto. Pero también es importante recordar que viene este periodo de déficit en un año fiscal que empieza en octubre. Es decir, que tiene el aumento de gasto que llevó a cabo la administración Biden entre octubre y diciembre del año 2024. Y además, a través de los Continuation Bills, mantuvo un elevadísimo nivel de gasto comprometido para el año 2025. Es decir, se ha reducido el déficit a pesar de que la administración Biden publicó Continuation Bills que llevaban a que el presupuesto del año 2025 estuviese comprometido en más de un 97%, a que en octubre y diciembre aumentaron brutalmente los gastos y a pesar de todo eso se ha reducido el déficit. Por lo tanto, en el año 2026 hay que hacer muchísimo más. Vamos al siguiente gráfico. Las expectativas de crecimiento para el tercer trimestre de la Reserva Federal de Atlanta se mantienen en el 3,9% a pesar del impacto del cierre de gobierno. Incluso con la reducción de gasto público que supone el cierre de gobierno, el Producto Interior Bruto se estima que crecerá un 3,9% anualizado en el tercer trimestre. Vamos al siguiente gráfico. La inflación en Estados Unidos está contenida. No solamente lo podéis ver aquí a nivel anual en las estimaciones de Trueflation, está en el 2,2%, sino que la tendencia, como podéis ver, refleja un claro proceso de reducción de esa inflación. Vamos al siguiente gráfico. Lo que sabemos también es que hay una narrativa en el mercado sobre la desdolarización. La desdolarización es algo que se está repitiendo constantemente y, sin embargo, la desdolarización es un mito absoluto. Primero, como podéis ver, el índice del dólar está recuperándose desde septiembre, lleva desde julio que no baja y además el índice del dólar está muy por encima de los niveles donde estaba en el 2021, donde estaba en el 2011 o donde estaba en el 2008. Todo eso es relevante porque la narrativa también te cuenta muchas cosas que son completamente falsas. Vamos a ir una por una.
Aquí podéis ver cómo el índice del dólar de hecho se ha ido recuperando a niveles que está ya a niveles del 98. Y esto es relevante porque, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido un exceso de confianza con respecto al yen y con respecto al euro, que está empezando a caer con la evidencia de los problemas gigantescos fiscales de Japón y de Francia. Gigantescos, eso es importante. Vamos al siguiente gráfico. Y no podemos olvidarnos que la demanda de bonos de Estados Unidos por parte de extranjeros ha aumentado y ha aumentado de manera muy significativa, sobre todo, como podéis ver en la lista, por demanda de los operadores y de los bancos centrales de los países desarrollados. Esto es clave también. Vamos al siguiente gráfico. Y lo que podemos ver claramente es que en cualquier caso la rentabilidad del bono a 10 años de Estados Unidos no solamente no se ha disparado, sino que se ha reducido. Ya hay menos preocupación con respecto a la solvencia de Estados Unidos. Vamos al siguiente gráfico. Mientras tanto, otro factor positivo para la inflación es el desplome del petróleo. La OPEP está aumentando de manera muy significativa su producción para presentarse ante el mundo como el mayor y más asequible y más competitivo suministrador de petróleo. Obviamente, Estados Unidos ya produce más que Arabia Saudí y que Rusia, pero la OPEP Plus tiene como objetivo que baje el precio para mostrar que son los más competitivos y desplazar a los que son menos competitivos. Vamos al siguiente gráfico. Aquí lo podéis ver. El objetivo es clarísimo, que baje el precio del petróleo porque eso beneficia a los consumidores y a la vez está mostrando que la OPEP no solamente no tiene como objetivo fastidiar a sus clientes, sino además que quiere presentarse como el banco central del mundo en petróleo y como el factor de mayor asequibilidad y mayor competitividad. Seguid defendiendo la libertad.